En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario. Pidamos al Señor poder vivir en esta semana con la luz de la tempestad calmada, como el Señor es capaz de calmar la tempestad más agitada que puede llevar nuestra vida. Presentamos al Señor las intenciones a nuestros difuntos Liz Bárbara Peguero, Celeste Aurora Martínez, Nelson Landestoy Chacho, antiguo síndico de Baní, 1 año de fallecido, Flérida Martínez Peña, Altagracia Roldán de Ravelo, María Agustina Capellán. También presentamos la salud de Luis, Anthony, Kenia, David, Clemencia y Gretin. Con estas intenciones y las nuestras, vamos a presentarnos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo. Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Alabamos y glorificamos Te adoramos. te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job.
El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y niebla por pañales. Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Los hijos de Israel entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que vive con Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado el nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otra barca lo acompañaba. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, durmiendo sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, aquí vemos nosotros la lectura en este domingo del libro de Job. Job, hombre sometido a prueba, desesperado, él es piadoso, pero ha perdido la confianza en el Señor. Él lo dijo así, él llegó a decir, mejor es vivir sin ti. No tengo confianza en ti, dijo él. Fíjense qué atrevimiento.
Cuando viene la prueba, atreverse a decir una cosa así es una desfachatez. Que somos nosotros sino una criatura. ¿De quién dependemos sino de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para estar diciendo cosas así? Sin embargo, yo creo que en la palabra de Job nos podemos ver un poco reflejados nosotros cuando peleamos y la situación no sale como quisiéramos e imprecamos contra Dios y decimos a Dios cosas. Podríamos estar diciendo cosas que tener mucho cuidado, porque aquí viene el reproche del Señor. Aquí el Señor va a comenzar a explicar quién es. A ver, ¿dónde está? ¿Quién fue el que cerró el mar con una puerta? Y comenzó a explicar todas las maravillas que ha hecho. Job, sometido hasta el extremo de la prueba, estuvo a punto de desfallecer. Y fue Dios el que reprochó a Job. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste no soportar la prueba? Consiste en un momento determinado en dejar de estar ubicado de dónde somos, quiénes somos nosotros. Por eso Dios le reclamó diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Qué pasó? Y entonces, diciendo yo soy el Eterno, el que siempre ha estado. Tranquilo, encontrar la paz en ese Eterno. ¿Por qué por una tormentita o un problema cualquiera uno comienza a decir, abandono a Dios, dejo a Dios, ya no creo en Dios? O sea, eso es un auténtico atrevimiento en el cual podemos estar muchos de nosotros enfrascados si no fortalecemos la fe y no somos capaces de entender que la prueba forma parte de la vida cristiana. No podemos evadir la prueba. Nadie se va a graduar de ingeniero sin una prueba que tenga que pasar. Nadie va a tener la medalla de oro en una prueba deportiva si no hay una prueba que tenga que hacer. Y por eso nadie podrá llegar a la santidad ni a la vida cristiana plena si no es sometido a la prueba y soporta esa prueba. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque recibirá la corona de la victoria, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que soporta la prueba, el que tiene lo que se llama la hipomoné, una palabra griega. Hipomoné significa esa capacidad de que cuando te quieren empujar y tú no te mueves, te quieren sacar de balance y tú no te dejas. Eso es hipomoné, resistencia, capacidad de aguante, de resistir, de no dejar que te saquen de balance. Y dice, dichoso el que tenga esa capacidad espiritual cuando vengan las pruebas espirituales. Dichoso. Job está sometido a la prueba y Dios le reprocha esta incapacidad que tiene él de tener hipomoné, de seguir confiando, de seguir poniendo su confianza en él. No lo entiendo, Señor, pero así comenzó. Recuerden que el libro de Job comenzó que perdió a los hijos, que perdió los camellos, que perdió todo, y el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, eso es muy bonito cuando es de otras cosas. Ahora, cuando viene a uno la prueba, allí entonces vino Job y comenzó a brincar como un chivo y comenzó a quejarse, comenzó a decir que no, y comenzó a incluso decirle a Dios, oiga, decirle, mejor es vivir sin ti, ya he perdido la confianza en ti, óigame eso. ¿A quién iremos? Dice Pedro, si eres tú que tienes palabra de vida. Dígame, ¿usted quiere abandonar a Dios? Ok, ¿para dónde va a coger? ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer sino vivir una vida triste, sola, muerte y muerte eterna y nada más? ¿Qué va a hacer de la vida tuya si no pones tu confianza y no te agarras del Eterno? Aunque vengan pruebas, del Eterno, el que siempre estará ahí en el momento de la prueba. Él te ha demostrado, harto demostrado, que es amigo tuyo. Ahora falta saber si tú eres amigo suyo. Y el momento de la prueba es el momento de contracambiar amistad. Él te ha dado la prueba máxima de la amistad muriendo por ti. Ahora, ¿y tú? ¿Qué eres capaz de hacer? Él dijo, Jesús, y si así van a tratar a los maestros, ¿cómo no van a tratar así también a sus discípulos? Él está anunciando a los discípulos, le vendrá lo mismo. Y a ninguno de nosotros nos va a tratar llevándonos al Calvario, poniéndonos una corona de espinas, dándonos 39 azotes menos uno, y llevándonos hasta la cruz y clavarnos en ella, y después atravesarnos con una lanza. Un poquito menos que eso. Y por mucho menos que eso, brincamos nosotros y somos incapaces de entregarle al Señor lo que Él mismo fue capaz de hacer. Entregarle la rabia que podía haber tenido con los que le crucificaban y pedir perdón por ella. Y también entregar el espíritu. Confiar en tus manos encomiendo mi espíritu.
Esa sensación de abandono en Job lo llevó a abandonar a Dios, pero la sensación de abandono en Cristo lo lleva a encomendar su espíritu al Padre. Por eso es una actitud muy diferente. Él es el siervo sufriente, Jesús. Y el siervo sufriente, el siervo de Job, resbaló, patinó. Y también nosotros podemos patinar en la prueba. Por eso tenemos que estar preparados, pedirle al Señor, para que no tengamos que aguantar un reproche inútil del Dios que nos ama. Después viene la segunda lectura. La segunda lectura es Cristo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, una vida nueva. Él ha venido para que yo no... La vida que yo vivo para mí es una vida que me lleva a la muerte. Es la vida carnal, la vida en la carne. Y si yo vivo una vida que es solamente para mí y para mis problemas, y me quedo yo creyendo que soy el centro de todo, como creyó Job, hay un momento en la prueba donde uno comienza a quejarse porque uno se cree el ombligo del universo y del mundo. Y uno no es más que otro miembro más de la iglesia que sufre, seguramente. Pero aquí viene San Pablo a indicarnos a nosotros que no valoramos, no podemos estar así juzgando según criterios humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha renovado a nosotros. El bautismo nos ha hecho una criatura nueva. ¿Qué quiere decir una criatura nueva? Que ya nuestros criterios no son criterios carnales, criterios humanos. Aprender a mirar incluso la prueba y mirar todo a los ojos de la luz de la fe. Cristo, ¿qué dice Él? ¿Cómo ve Él la situación que estoy pasando? No tengo trabajo, Dios me ha abandonado. No tengo trabajo. Esperemos en Dios que tiene para mí. ¿Qué quiere de mí? Se me murió mi abuela, mi mamá, mi papá. Se la ha llevado el Señor. No, que Él no quiere. ¿Cómo puede haber permitido eso? No podemos estar en este centro, esta pretensión de ser el centro, de que Dios no puede haberme hecho esto porque yo soy demasiado importante, ¿verdad? Para que Dios me haga una cosa así. Sin embargo, si no pasamos por el tubo de la prueba, no pasaremos nunca por el camino hacia la eternidad. El que no toma su cruz y me sigue, ese no es digno de ser llamado discípulo mío. Quiere decir con esto que la vida, la de Cristo y la nuestra, está acompañada de cruces. Cruces significa adversidades, dificultades, obstáculos. Y ya lo ha prometido el Señor. Ahora la pregunta es, siga adelante, tome esa cruz, siga. No quiere tomar la cruz. Bien, pero entonces el que no es discípulo, el que no toma su cruz no puede ser llamado discípulo mío. No pretenda ser llamado discípulo del Señor si no eres capaz de tomar tu cruz como Él la tomó también. El que está en Cristo es una criatura nueva, lo viejo ha pasado. Ya no hay los criterios de el confort, el placer, el dinero. ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué no gané las elecciones? ¿Por qué no me saqué la lotería? Y todos esos criterios son criterios humanos, con los cuales incluso a veces pedimos a Dios. Pedir a Dios sacarse de la lotería es casi una blasfemia. Es como decir yo quiero que tú seas ser tanto el centro que quiero ser el agraciado en este sorteo y pretender que Dios se va a meter en una situación como esa. Entonces yo tengo que aprender a volcar como criatura nueva, volcar mi oración en función de la cruz. Señor, no tengo paciencia a este hombre, quítamelo del medio. Eso no es cruz. Eso es, Señor, yo soy el centro y esa persona me está molestando, elimínalo, porque yo tengo derecho a estar caminando sin que nadie me moleste. Eso es un criterio mundano en donde yo soy el centro. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Señor, te pido, dame fuerza y paciencia para amarlo y tratarle bien. Eso es tomar la cruz. Entonces la oración y todo tiene que ser en función de los criterios nuevos, no por los criterios humanos, sino juzgando según los criterios de Cristo. Dame paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo Cristo con nosotros? Créamelo. Contigo y conmigo tiene paciencia. Conmigo al menos. Tiene que tener una paciencia que Dios, yo soy agraciado porque tiene paciencia conmigo. ¿No puedo tener yo un poco de paciencia con los demás también? Bien, pues tengo que pedirlo. Pero me parezco al que
En la parábola de Jesús, el que debía 10.000 talentos se le perdonó, y él no perdona ni los 100 denarios al otro. Cuando él tiene paciencia conmigo y yo no soporto la situación de los demás. Entonces el Señor dice, no puedes tener paciencia con toda la que yo tuve contigo. Aprender a tener otro criterio. ¿Por qué? Porque dice aquí, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Qué criterio más hermoso. Tomando la cruz y aprendiendo a hacer y a mejorar la oración y a ponerle el camino de la cruz del discípulo. La oración del discípulo es la oración que no huye de la cruz, es la oración que pide fuerza. Por eso dice, dame fuerza en el momento de la prueba, dice el Padre Nuestro. En el momento de la prueba, no me deje caer, dale para adelante, que yo tenga fuerza para seguir demostrando. No dice, quítame la prueba, líbrame del maligno, porque sí, el maligno es mi enemigo y quiere que yo peque y que haga el daño y que olvide a Dios. Líbrame de eso, líbrame de esa insidia, de esa sí, por favor. Y eso es una petición auténtica, sobre todo porque a veces podemos estar amando el pecado, y cuando uno está en el pecado o ama el pecado, uno dice, líbrame del maligno, es decir, es la cruz, aprender a crucificar el gusto que uno tiene por el pecado. Es importante entonces entender que la caridad nos urge a nosotros, y por eso nos apremia el amor de Cristo, para poder considerar todas las cosas conforme a sus criterios del crucificado que murió y resucitó, entendiendo que si tú te dejas crucificar, también tú resucitarás. Y qué belleza es esa regla que se nos está presentando a nosotros. Ahora vamos al Evangelio, otro de las bellezas, el Evangelio. La historia, la tempestad calmada. Está en los 3 Evangelios. Está en Lucas 8, en Mateo 8 y en Marcos 4. Dicen los biblistas que cuando está tan mencionado en todos, en los 4, esto es seguro, un hecho histórico. Cuando están los 3, quiere decir con esto que es casi seguro. Cuando los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se dedican a detallar esto. Pero fíjense, Marcos tiene otra manera de detallarlo. Recuerden que cada uno tiene una visión de Cristo. Y cada uno tiene, Marcos, el milagro favorito de Marcos es el exorcismo, echar fuera demonios. A eso se dedica una buena parte en el Evangelio de Marcos. Y fíjense cómo, si uno estudia los 3 evangelios, en los 3 evangelios, estudia la tempestad calmada, Jesús trata al viento aquí como si fuera un demonio. Le dice, calla, enmudece. Y lo trata como si fuera un demonio. Y en las otras 2, Mateo y Lucas, primero, cuando lo despiertan, dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo es posible? Bueno, y increpó el viento. En este no. En este parecía como un demonio hubiese llegado. Lo primero que hizo fue, cállate. Y después viene el boche a lo suyo. Eso es lo primero que quiero decir, que es una narración diferente de las otras 2, aunque narran lo mismo. Bien, pero ahora vamos a entrar en el camino espiritual de esta lectura. La barca es la iglesia, somos nosotros. No son solamente los discípulos de Jesús históricos allí, sino que también nos está representando a la iglesia entera, que es la barca de Pedro. Esa barca que muchas veces es zarandeada. Sí, zarandeada. No solamente eso, ¿por quién? Por el maligno. Recuerden que en el capítulo 16 de Mateo le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir con esto que la iglesia iba a ser zarandeada. Y esta barca que representa a la iglesia está siendo zarandeada por el maligno. Las puertas del infierno, el maligno, los infiernos se están molestando, y no solamente en ese tiempo. Es una promesa de Jesús, y vea usted hoy día todavía cuánto ataque a la iglesia. Pocas instituciones han recibido tantos ataques constantes. Y cuánta gente entrenada incluso en las redes para maldecir y echar pestes contra la iglesia. Y lo seguirán haciendo, y van a acumular todas las situaciones históricas. Se va a sacar las cruzadas, se va a sacar
cualquier cosa, se va a sacar los pedófilos, se va a sacar esto y lo otro, y siempre. De hecho, en las redes me llama la atención el odio a la iglesia, que yo puedo estar hablando de maní, y dice, no, y los pedófilos, y puedo estar hablando del Monte Everest, y los pedófilos. O sea que a veces se ataca a la iglesia sin que se esté hablando del tema, o a veces defendiendo una situación. Mejor ustedes traten a esos curas que hacen que violan niños, siempre. Hoy día esa es la gran cruz de la iglesia, donde en los años 60 y 70 algunos obispos, algunos sacerdotes abusaban, los obispos no supieron cómo manejar esto, y hoy día las demandas que existen hoy día son de situaciones que ocurrieron hace 30, 40 años, pero seguirán estando allí, y créamelo, que los periódicos los sazonan con un gusto, que hasta, por ejemplo, en el periódico cualquiera nuestro, dominicano, aparece cualquiera de cualquier país que haya abusado, aparece aquí también. Noticia, porque todo lo que sea morbo. Hoy día, las olas que castigan a la iglesia son las olas del morbo y de la infamia y del insulto a la iglesia constantemente. Y créame, hay veces que dan ganas de bajarse de ahí. Hay mucha gente que le da vergüenza y preferiría bajarse de la barca, porque se siente muy zarandeado, se siente con miedo. Es más, a veces hay gente que dice, pero la iglesia se va a acabar, van a acabar con la iglesia. Además, la iglesia no sirve, la iglesia está yendo para atrás. La iglesia está siendo guiada por el Espíritu, está siendo guiada por el Señor. Y el Señor viene, está ahí, aunque parezca que está dormido, está ahí. Y hay veces en nuestra vida que parece que Jesús está dormido, ¿no? Hay veces que uno tendría que decirle, Señor, despierta, ayúdame, despierta, que la prueba es dura. Soy tu guerrero, pero tienes que acompañarme, Señor. Entonces tenemos que despertar al Señor, y el Señor es el que combate al maligno. Él es el que se encargará del maligno. Él es el único que tiene poder para esa fuerza, para sofocar esas olas. Si depende de nosotros, estamos listos. Si depende de la santidad, de la bondad, o de la inteligencia, o de cualquier cosa que pueda tener gente en la barca esa, estamos listos y servidos. Porque esas olas tienen poder por encima de esos apóstoles, pero no del que está dormido, y que en cualquier momento puede despertar y mandar a callar esas olas, las olas del maligno que azotan a la iglesia. Y vino la calma. Y qué impresionante. A veces de repente hay un momento en que parece que la iglesia se acaba, y de repente la iglesia hay una fuerza así, y dice, nadie hizo nada, pero la iglesia de repente se mantuvo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que hace eso? No le preguntes a la iglesia, no le preguntes ni al Papa, ni a los obispos, ni a ningún sacerdote. Pregúntale a Jesucristo y pregúntale al Espíritu Santo. ¿Cómo es que haces eso? ¿Cómo es que en una barca llena de pecadores, y que con una facilidad, y hasta que a veces merecerían que se hundieran, cómo es que tú haces para que siempre se mantenga y siga adelante el curso de la historia? El Señor nos ama, y el Señor nos recogerá a todos. Él se tira en el mar de la historia y se va a tirar para rescatarnos. Hay una historia muy simpática que ocurrió en Estados Unidos. Había una vez en una base militar de la Armada, de la Marina, estaban haciendo maniobras. Salieron los barcos porque iban a hacer algunas maniobras, algún tipo de estrategias, iban a practicar algunas estrategias y maniobras en el mar. En uno de los barcos militares se montó, el marinero montó a su propio perro. Y allí estaban en medio de la táctica militar, estaban haciendo tácticas muy sofisticadas. Y de repente en una, estaban así, y el perro se cayó al agua. Y el dueño del perro, el marinero, salió corriendo al capitán y le dijo, capitán, mi perro se ha caído al agua, pare el barco. Y le dijo el capitán, lo siento, detener este barco cuesta demasiado. No podemos hacerlo por un perro. Es imposible. No podemos detener este barco. Y el marinero preguntó, pero ¿y cómo es posible? ¿Y si se cayera un hombre? No, si se cayera un hombre sería otra cosa. Entonces el marinero agarró y se tiró al mar. Y cuando se tiró al mar, entonces gritaron, ¡hombre al agua! Y el barco tuvo que detenerse,
y tuvo que echar para atrás, y el marinero había llegado donde su perro y tuvieron que sacar al marinero y también sacaron al perro. Moraleja, en medio del mar, del pecado y de las dificultades de la historia, hay un marinero que se tiró al agua para cambiar el curso de la historia, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Nosotros como perros no merecíamos que las naves de la historia se detuvieran, pero fue Jesucristo el que se tiró, y por el Hijo del Hombre, sí, la historia cambia y la historia se hace otra. Las naves de la historia se detienen y cambian de curso, y ahora la historia tiene otro destino, gracias a que ese marinero se tiró al agua por nosotros, que valemos mucho más que los perros, que los gatos y que cualquier otro animal. Damos gracias al Señor porque ese marinero sigue montado en nuestra barca. Damos gracias a Dios porque ese marinero es capaz de sofocar cualquier tempestad. Y damos gracias a Dios porque montado en esa barca también anda su madre, que camina con nosotros y nos cuida. Esa madre que cuando tenemos un poco de miedo, alguna lagrimita de miedo, esa madre que nos seca las lágrimas, nos calma y nos dice: mi hijo se encargará de todo. Ese es el caminar de la historia. Tenemos una madre que nos anima a saber que el Cordero, el hijo de esa mujer, es capaz de hacerlo todo. Recuerden que un día cambió el agua en vino. ¿Cómo no va a ser ahora que la historia llegue a buen puerto una vez que Él es el que camina junto a nosotros? Gracias al Señor que camina con nosotros y nos ofrece un destino de gloria, el que nosotros todos esperamos con la confianza puesta en Él. Amén. Amén. Ahora profesamos nuestra fe juntos y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al que camina con nosotros en la barca, que es capaz de sofocar toda cruel tempestad. Por la Iglesia, para que confíe en quien conduce la barca al ansiado puerto, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por los que luchan sin esperanza y piensan que sus esfuerzos son en vano, para que encuentren junto a ellos al que domina el viento y las aguas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sienten admiración por Cristo como hombre fuera de serie, para que descubran que con Él lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que comprendamos que el que vive en comunión con Cristo es ya criatura nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos: Liz Bárbara, Celeste, Nelson, Flérida, Altagracia, María Agustina, para que el Señor les ayude a llegar al puerto de la salvación una vez habiendo vivido confiando en Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los enfermos por los que pedimos salud: Luis, Anthony, Kenia, David, Clemencia y Gretin, para que el Señor los visite, los conforte y los alivie de todos y cada uno de sus males. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones que llevamos en nuestro corazón. Las ponemos a tus pies y te las presentamos, Padre, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha unido a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su belleza y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su belleza
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus anteriores. Amén. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido, y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo el Señor nuestro. Por eso, también nosotros, junto a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y con todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de los aquí presentes y de los que participan a través de los medios y las redes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y por la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente y todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Liz Bárbara, Celeste, Nelson, Flérida, Altagracia, María Agustina, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Felicidad, Perpetua y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre ahora con la hermosa oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos y hagamos la oración para los que no han podido comulgar sacramentalmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. amén. Caritas Christi, Caritas Christi, el amor de Cristo nos apremia al pensar. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Que si Cristo murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ay de mí, si no anuncias el Evangelio. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no anuncias el Evangelio. Ay de mí, ay de mí. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos en este domingo. Que tengan un feliz día domingo. Que el Señor nos ayude en este día a dedicárselo a considerar la belleza de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude siempre a vivir para Él, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? 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 Si Cristo nos hubiera hecho
para